licenciado. Bueno, buenas Noches, noches. licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que nos está costando ingresar un poco, ¿verdad? O algo está pasando, ¿verdad? Que sin embargo, así que por respeto vamos a iniciar. Buenas noches, bienvenidos, ¿verdad? A su curso. Y iniciamos hablando, como siempre, ¿verdad? Algunas preguntas previas a iniciar cada clase de forma voluntaria, ¿verdad? Necesito la colaboración, la participación. Entonces, para desarrollar estos temas previo al inicio del curso, ¿verdad? De alguna manera, pues, los compañeros pues no se han conectado como otras veces, que sin embargo, pues, ahí seguiremos admitiéndolos, ¿verdad? En ese sentido, entonces, iniciamos. Acabo de enviarles material, hablemos un poco de eso. Al final del curso también vamos a volver a repasar, ¿verdad? Ese tema, pues mientras ingresan a algunos otros compañeros. Subí el material de la clase pasada a Classroom, ¿verdad? También subí un material, un trabajo. Entonces, en ese sentido, eh, ya tenemos asignado trabajo para este curso, para la siguiente semana, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues ya estaba viendo un mensaje de repente de la universidad, pero no, es para otro tema. Iniciamos entonces con la misma dinámica, ¿verdad? De siempre, ya les había dicho, ya hay trabajo asignado. ¿Cuánto tiempo? 8 días, ¿verdad? Eh, lo hacemos de forma manual, ¿verdad? Este trabajo escaneado y se sube a Classroom. Voy a abrir el link para poder recibir los trabajos. Se va a tratar del tema que inclusive creo que hoy iniciamos ese tema. Ustedes lo van a profundizar, ¿verdad? A manera de ir pues apoyando con respecto al conocimiento. Hay muchas personas que ya en la vida real, ya les contaba que yo les cuento mi experiencia en vida con respecto a los casos, ¿verdad? Este curso, toda vez de que pues estamos en pleno ejercicio, ¿verdad? De la profesión y pues la idea, y me he dado cuenta cuál es la deficiencia de los compañeros, colegas recién egresados, ¿verdad? Y entonces, pues no quisiéramos llegar también en ese sentido, ¿verdad? Temerosos. Una notificación inclusive, a veces pues no se atreven a recibirlo, ¿verdad? Y todo ese tema. Entonces, lo vamos a ver, ¿verdad? En su momento, y vamos a iniciar y vamos a hablar al final sobre ese tema del trabajo, pero hoy iniciamos con la misma dinámica, ¿verdad? De preguntas, ¿verdad? Aquí viene inclusive los principios del juicio sumario, ¿verdad? De estos principios ustedes inclusive pueden analizar los artículos, deben subrayar esos artículos y vayan preparando su técnico profesional de una vez, ¿verdad? De entrada, de inicio. Entonces, en ese sentido, eh, vayan subrayando los artículos que tengan o tienen relación con los principios en su código. Ya les decía yo, marquen con un color dónde están los artículos, analicen los principios, ¿verdad? A qué se refiere cada uno. Si desean, pues hagan una pequeña práctica que siempre, a veces para razón de zona, ¿verdad? A veces se deja en este tema, mire, hacer ensayo de los artículos relacionados con los principios, más lo visto en clase y formule su propia opinión, ¿verdad? En ese tema. Pero ustedes lo van a hacer en su casa y van a subrayar ese tema, lo van a leer y deben dominar los principios. Los principios que ya hemos visto, todos los principios que aparecen, que son los principios generales. Hay principios propiamente de cada uno de los juicios, ¿verdad? Entonces, adquisición procesal, uno de los principios.
alguno de ustedes que me diga, mire, adquisición procesal es tal y tal cosa, ¿verdad? Que levante la mano. eh, y así vamos a repasar esto rápido, ¿verdad? Y yo les voy aclarando el punto y luego seguimos con el curso. Entonces, alguno de ustedes, de los compañeros, que diga, mire, adquisición procesal es licenciado, es tal y tal cosa, ¿verdad? Vayan imaginando, ya les decía yo, mire, inclusive deben imaginar, cerrar los ojos y decir, adquisición procesal, ¿qué es adquisición procesal? ¿Qué pasa en su mente, verdad? Entonces, en ese, vamos, Olga, ¿verdad? Compañerita. La adquisición procesal son las pruebas que se aportan para el proceso. Excelente. Estamos, mire, resumido, son las pruebas que se aportan para el proceso. No se aportan para las partes. Gracias, compañerita. No se aportan para las partes, se aportan para el proceso. Toda vez que inclusive las pruebas que nosotros aportamos puede servir de prueba para la otra parte, ¿verdad? La contraparte. Inclusive puede probar en nuestra contra. Ese justamente, a eso se refiere el principio de adquisición procesal. Congruencia. Un compañero más, por favor. Vayan preparándose, ¿verdad? Conforme van los principios. Congruencia. Vamos, Flor de María. Excelente, muchas gracias. Estamos, mire, es práctica el tema, ¿verdad? Congruencia, debe tener congruencia la sentencia con la demanda, con la parte actora. También en su demanda debe tener congruencia su relación de hechos con sus peticiones. No pueden pedir algo diferente. En las peticiones debe tener relación con los hechos. Bueno, seguimos entonces. Convalidación. ¿Qué es convalidación? Un compañero. Convalidación. Principio de convalidación. Perdón, ahí en esta diapositiva dice del juicio sumario. Pues son principios generales de todos los procesos. Aplican para todos los procesos. Así que, pero el material de este tema son principios, ¿verdad? Generales. Vamos, compañeros. Convalidación. ¿Es un acuerdo de voluntad o la falta de acción ante un procedimiento procesal? Excelente, muchas gracias. Convalidación. Si la persona no alega, por ejemplo, su derecho, se tiene por consentido, ¿verdad? Vencido el plazo, se tiene por consentido. Ejemplo, una notificación y la persona llega al juzgado, mire, me enteré que había audiencia hoy y no se le había podido notificar de forma oficial, ¿verdad? Entonces, por el simple hecho de llegar, pues se tiene por consentido. ¿Usted va a participar en la audiencia? Sí, estamos, ¿verdad? Se tiene por consentido. Igualdad. Siguiente, principio, igualdad. Angélica. Angeli Araceli. Realmente, licenciado, ¿es donde María. se le da la misma oportunidad a ambas partes? Entonces, gracias, compañerita. Sí, igualdad. La misma oportunidad para ambas partes, ¿verdad? Al momento de no se le puede prohibir, por ejemplo, la participación de una de las partes en el proceso. Por ejemplo, en un alegato, ¿verdad? Debe existir la oportunidad, la misma oportunidad para ambas partes en todo el proceso. Presentada la demanda, debe existir la oportunidad para que la contraparte diga, ¿verdad? eh, lo contrario o presente sus argumentos, ¿verdad? O presente la refutación correspondiente. Seguimos. Legalidad. Hans, por Buenas favor. noches, licenciado. Buenas noches. Esto se debe a que todas las etapas del proceso deben tener sustento en la ley. Excelente estamos. Muchas gracias. No podemos inventarnos una etapa del proceso, ¿verdad? No puede inventarse una etapa del proceso. Eh, Debe tener sustento legal, debe estar la ley aprobada previamente, ¿verdad? A iniciar el proceso. No podemos o no puede aprobarse una ley y se recuerdan de la retroactividad o irretroactividad de la ley, ¿verdad? Salvo en materia penal cuando favorezca al reo, pero no estamos en penal, entonces estamos justamente en procesal civil. Publicidad.
Siguiente principio, publicidad, compañeros. Vamos, compañeros. Jason. Perdón, licenciado, que los actos procesales son públicos. Los actos procesales, publicidad. Acaban los actos procesales, ya les hacía la invitación para participar, ¿verdad? En ese tema a una audiencia, salvo reserva, ¿verdad? Que a criterio del juez, ¿verdad? De conformidad con la ley. Salvo reserva, que existiere violación, ¿verdad? ¿En qué casos hay reserva, licenciado? En los temas, en los casos civiles, por ejemplo, cuando existen derechos de menores, ¿verdad? Y que tengan relación con todo ese tema. Puede existirse esa reserva. Celeridad, siguiente principio. Celeridad. Vamos, compañeros, celeridad. ¿Quién está levantando la mano? No veo. Alex, ¿verdad? Vamos con Alex. Buenas noches, Leslie, Buenas compañeros. Sí, este principio dicta de que todos los procesos deben de ser ágiles, sean lo más rápido posible, ¿verdad? Muchísimas gracias, compañero. Estamos, celeridad, rápido, ¿verdad? La finalidad es reunir, por ejemplo, diligenciar todos los elementos de prueba en una sola audiencia, ¿verdad? Si se pudiere. Ese justamente es la finalidad, hacerlo rápido, ¿verdad? Oralidad, el principio de oralidad, Karen. Por el cual nos indica que la mayoría de actos procesales se realizan oralmente. Excelente. La mayoría de casos las audiencias ahora se realizan de forma oral, ¿verdad? Escritura, ¿a qué se refiere ese principio? De escrituración, ¿verdad? Vamos, otro compañero. Bueno, la escrituración, sí, vamos. Todas las actuaciones se realizan por escrito. Excelente, es el sistema inquisitivo, es el que teníamos anteriormente, ¿verdad? Se hacía evacuar audiencias allá en su oficina, ¿verdad? De forma escrita y así sucesivamente, ¿verdad? Todas las etapas del proceso. Es más, no conocíamos al juez, ¿verdad? En ese sentido. Preclusión. Vamos, compañeros. María. Preclusión. María Betsabe. ¿Levantó la mano? Sí, que vencida una etapa no puede regresarse a ella. Y existe prescripción y existe caducidad. Excelente, estamos con ese tema. Prescripción y caducidad, esas son las excepciones, ¿verdad? Prescripción y caducidad que puede plantear la otra parte. Mire, perdone, pero se nos olvidó aportar un medio de prueba en nuestra demanda y ya fue evacuada o contestada la demanda por la parte demandada, ¿verdad? Entonces ya no existe, ya no es el momento para poder presentar, ya precluyó el momento, ¿verdad? Para poder presentar ese tema. Entonces, eventualidad. Ahora, eventualidad. ¿A qué se refiere ese principio? Eventualidad. Karen, Lorena. ¿Es aportar de una sola vez todos los medios de ataque y defensa? Excelente, estamos con ese tema de eventualidad. Justamente en un solo acto debemos aportar todos los medios de prueba. ¿Cuándo? En la demanda o en su contestación, ¿verdad? Después, vencido esa etapa, pasado esa etapa, no es posible regresar al mismo, ¿verdad? Ya aplica la preclusión, ¿verdad? Entonces, un solo acto debe presentarse. Porque no es posible que el juez venga a diligenciar los medios de prueba. Mire, licenciado, mire, señor juez, apareció una nueva prueba y no pude presentar, ¿verdad? Ya no es posible. Y se recuerdan que en nuestro proceso civil debe ser todo documental, ¿verdad? Salvo declaración testimonial. Pero si no ofrecemos declaración testimonial, mire, apareció un nuevo testigo, ya no se puede. Entonces,
eventualidad. Dispositivo, siguiente principio. Dispositivo. Dispositivo. Vamos, compañeros, dispositivo. Hans, no. ¿Es Sí, ¿verdad? el movimiento del proceso, licenciado? Dispositivo. Cabal, es el momento del proceso, es el movimiento del proceso, justamente. Que el proceso debe actuar o debe avanzar a la siguiente etapa a petición de las partes. Dispositivo, a petición de las partes. Caso contrario ocurre con, ¿verdad? Laboral. Caso contrario ocurre con el juicio oral. Eso es de oficio. En este caso es a disposición de las partes. Las partes deben pedir, ¿verdad? Normalmente lo pedimos en la demanda, todo de una vez, ¿verdad? Y entonces, simple y sencillamente, el señor juez, con que se diligencia, les ya vamos, ¿verdad? Probidad. ¿A qué se refiere ese principio? Probidad. Flor de María. Excelente respuesta exacta, ¿verdad? Probidad de buena fe, lo regula la ley del organismo judicial, creo que está en el artículo 15 o 16, ¿verdad? De la ley del organismo judicial, regula al respecto de buena fe. También el 134, dijimos, ¿verdad? Está también, ¿verdad? Con respecto a la amonestación correspondiente para declarar en audiencia. Inmediación. Siguiente principio. Vamos, compañeros. Excelente, estamos. Conocimiento directo del juez en el proceso. Debe estar presente el juez para diligenciar cada una de las etapas del proceso. Economía procesal. Siguiente principio. Economía procesal. Bueno, la economía procesal, vaya, está Karen, Lorena. Simplificación de los trámites, abreviación de plazos. Excelente, estamos. Inmediación de plazos, sí, abreviación del proceso con el objeto, objetivo de, pues, diligenciar todos los medios de prueba. Tiene mucha relación con celeridad, ¿verdad? La diferencia que en este caso se refiere a la economía, ¿verdad? A la economía. El último principio, concentración. Natalie, ¿verdad? Es tratar de llevar el mayor número de etapas procesales en el menor número de audiencias. Excelente, concentración. Justamente es ese principio con la idea de que tiene relación con 3 principios más, ¿verdad? Celeridad, economía y ese tema. Su finalidad es concentrar el mayor número de diligencias en una etapa o de audiencias en una etapa para acelerar el proceso. Entonces, justamente si desean, pues pueden igual de la misma manera hacer el ensayo correspondiente, ¿verdad? En este sentido. Para mejor entender, ¿verdad? Ese tema. Seguimos entonces y venimos y vemos y hablamos la última vez y dijimos que los principios, ¿verdad? Es la piedra angular o fuente principal que inspira el derecho y que ayuda o contribuye a interpretar, ¿verdad? Las normas. Y lo regula inclusive ese tema el artículo 2 de la ley del organismo judicial, que sin embargo, para interpretar, ¿verdad? Entonces nos lleva a otro tema, el tema de interpretación. Desde mi punto de vista, este tema ya lo vieron, ¿verdad? En su teoría general del proceso. La interpretación de la ley, y también lo vieron en su introducción al derecho 1. Así que, mire cómo es que recuerdo los puntos en esos programas, ¿verdad? Pero esta manera de no dejarlos, vamos, un pequeño repaso rápido, ¿verdad? Ustedes leen este tema, ¿verdad? Hasta con fundamento legal. Interpretación de la ley es reconstruir el pensamiento del legislador. Interpretar es darle un sentido, ¿verdad? A la ley, ¿verdad? Existe espacios inclusive donde no es aplicable y para eso contribuyen los principios procesales.
existen, por ejemplo, lagunas de ley, ¿verdad? Y cómo se trata de subsanar o de cumplir con la interpretación de la ley. Interpretar, darle su sentido. Leímos, se recuerdan, el artículo 10 de la ley del organismo judicial en las aulas de la universidad, ¿verdad? La última clase, y vimos que la ley habla, la ley tiene sentido, la ley, y resulta hasta espíritu tiene la ley, ¿verdad? ¿Se recuerdan de ese tema? Entonces deben volver a leer ese artículo, justamente. ¿Cuál es la finalidad de interpretar la ley? Su carácter principal es establecer la intención del legislador. ¿Qué quiso el legislador establecer o decir al momento de legislar, verdad? Aunque nuestros legisladores no siempre son científicos del derecho, muchas veces inclusive algunos son iletrados, ¿verdad? Ya se imaginan la ley que debe salir de por ahí, ¿verdad? Entonces, que sin embargo, nosotros los estudiosos del derecho, los científicos del derecho, vamos a aplicar esa norma, esa normativa que el Congreso de alguna manera aprobó, ¿verdad? O promulgó, en ese sentido. Que establece Miguel Reale, ¿verdad? Interpretar una ley supone comprender previamente en la plenitud de sus fines sociales, ¿verdad? Es comprender en la plenitud sus fines y de este modo determinar el sentido de cada uno de sus disposiciones. Es buscar el sentido, buscar qué quiso decir el legislador, ¿verdad? López Mayorga ya saben, ¿verdad? Quién es el licenciado, catedrático, conocido, ¿verdad? Entonces también él hace constar, ¿verdad?, ese tema en su libro, y de la forma siguiente: interpretar la ley consiste en averiguar, investigar y explicar su sentido, medir su extensión con el objeto de llevar a cabo una correcta aplicación. ¿Cómo aplicar la ley, verdad? Leímos la última vez, ¿verdad?, en el artículo 10, ahí aparece ese artículo. Estoy leyendo un poco rápido, toda vez que este curso para mí 2 veces ese tema lo han visto, ¿verdad? Considero que hayan visto. Caso contrario, pues estamos dejando esas directrices para no perder, para no dejarlos, ¿verdad? En ese sentido. ¿Qué dice el 10? Interpretar la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto. Su texto es justamente interpretar la ley, ¿verdad? Según el sentido propio de sus palabras, las palabras, a su contexto, dentro de la palabra, dentro del contexto, y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Se recuerdan, ¿verdad? Entonces ya hay una jerarquía de las normas, y eso debemos entender a partir de aquí en adelante. Para la aplicación y para los alegatos correspondientes debemos tomar en cuenta ese tema, ¿verdad? La jerarquía de las normas. Pero ese tema también ya lo vieron ustedes, ¿verdad? Con la pirámide de Hans Kelsen. Eso ya está más que ya conocido. Entonces debemos tomar en cuenta eso, ¿verdad? Bajo las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desentenderá su tenor literal, y con el pretexto de consultar su espíritu. Entonces hay que consultarle el espíritu, ¿verdad?, de la ley, lo que quiso decir, lo que pretendió establecer el legislador, ¿verdad? El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de las mismas se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente, a la finalidad y al espíritu de la misma, ¿verdad? A la historia fidedigna de sus instituciones, a las disposiciones de otras leyes. Mire, otras leyes, disposiciones de otras leyes. Es el inciso C, eso es integrar la ley, ¿verdad? Pero estamos en interpretar, porque vamos a ver también el tema de integrar la ley. En ese sentido, es justamente el objetivo de interpretar la ley, tratar de cubrir el ámbito o la rama del derecho al cual se desea que debe conocer el órgano jurisdiccional competente. Seguimos. Clase de interpretación de la ley. Ya ese tema también ya lo tienen para mí, para mi forma de entender, ¿verdad? Clase de interpretación. Interpretación auténtica. ¿Quién hace la interpretación auténtica? Los mismos legisladores, ¿verdad? Este tipo lo realiza el mismo órgano, autoridad creador de la ley, el Congreso de la República, los legisladores. Ellos hacen esa interpretación auténtica, ¿verdad?
Interpretación judicial, este tipo lo realizan los tribunales, ¿verdad? Los órganos jurisdiccionales. Interpretación judicial. El juez lo hace, sí lo hace el juez, el oficial, el secretario, todas las personas, inclusive el notario, el notificador también hace una interpretación, porque ellos están ejerciendo al momento de notificar, por ejemplo, después de las 18 horas ya no pueden notificar, ¿verdad? Salvo. Entonces, ellos de repente les asignaron bastante trabajo y la ruta les agarró la tarde, como dicen, ¿verdad? Demasiado trabajo y de repente pues no llegan. Entonces dice, mire, son a las 18 con 1 minuto y ya es inválida esta notificación. Entonces están interpretando la ley, ¿verdad? Pero es una interpretación judicial. Ellos tienen, como dicen algunos, ¿verdad? El famoso catedrático también, que ya no está entre nosotros, decía, mire, hay 2 tacuches, ¿verdad? Uno, la de la persona individual y otra, la de la institución. Y en ese sentido, ¿verdad? Ellos cuando están trabajando, por ejemplo, el notificador, están bajo la jurisdicción o el poder del organismo judicial, ¿verdad? Después de eso, cuando andan de particular, pues ya no están, ya andan como persona individual. Interpretación científica. La interpretación científica, ¿quién la hace? Los abogados, ¿verdad? Los científicos del derecho. Ustedes ya cuando estén debidamente titulados, ¿verdad? Facultados, colegiados de conformidad con, ya saben, nuestra Constitución Política de la República, quedan habilitados y hacen una interpretación científica. ¿En qué momento? Por ejemplo, al calificar, yo qué sé, una escritura de compraventa, ¿verdad? A plazo que se incumplió, si llenan los requisitos, ¿verdad? Ya están haciendo una interpretación científica. Al momento de presentar el alegato correspondiente, la están también como abogados defensores o como abogados acusadores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, aquí en este caso no existen abogados acusadores, ¿verdad? Existen abogados defensores, ¿verdad? Sea que está usted ejerciendo la defensa de la otra parte, pero está ejerciendo la defensa, ¿verdad? Como abogado. Y seguimos. Como interpretación doctrinaria, la interpretación doctrinaria la hacen, ya saben, ¿verdad? Las personas, los profesionales que emiten un dictamen, inclusive emiten una opinión, ¿verdad? Salen varias opiniones en la prensa, un material, un boletín y todo ese tema, ¿verdad? Son interpretaciones doctrinarias, ¿verdad? Este tema para mí ya lo vieron, pero para no dejarlo así es que seguimos. Ahora venimos con la otra parte, ¿verdad? Interpretación e integración, son 2 temas. Interpretación, buscarle el sentido de la ley, ¿verdad? Buscarle la interpretación, buscarle qué quiso decir el legislador, ¿verdad? En ese tema, cubría o no cubría el espacio que existe, ¿verdad? Ejemplo, en este tema de interpretar la ley, existe mucho material, muchas lagunas, muchos temas inclusive para su punto de tesis. Por ejemplo, ¿verdad? Con la pandemia nos vino inclusive a reformar todo, inclusive hasta las clases, ¿verdad? Estas clases bien podría refutarse de ilegal, ¿verdad? Porque no está en el reglamento, salvo aprobación de nuevos, ¿verdad? Nuevos acuerdos. Caso contrario, mire los títulos que están adquiriendo las personas, los futuros profesionales que recibieron clase en línea, estará regulado en nuestro reglamento, ¿verdad? Un punto de tesis. Existen muchos temas dentro de ellos, dentro de los temas fueron agudizándose, inclusive el de las tarjetas, ¿verdad? Como nuestro tema no es solo civil, también es mercantil, las tarjetas, las transacciones que hacemos en los teléfonos celulares, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido, ese tema no está regulado, ¿verdad? Y entonces existen mucho tema, mucho material para puntos de tesis. Mire hasta dónde vamos hablando de puntos de tesis y no estamos en un curso de puntos de tesis. Seguimos entonces en este sentido. Ahora, eso es interpretar la ley. Ahora, integración de la ley es cuando existe laguna de ley y se aplica otra norma, ¿verdad? Para subsanar esa laguna, ¿verdad? Ese espacio que no está regulado. Hablemos, por ejemplo, ¿verdad? Las tarjetas de crédito que acabo de
mencionar, ¿verdad? De los contratos que, por ejemplo, los contratos de hospedaje que ya se hacen en línea, otro contrato que también se vino a agudizar y que no está regulado. ¿Se recuerdan ustedes al bendito Uber, verdad? Ese Uber es un contrato mercantil, ¿verdad? Hasta cierto punto, que sin embargo, otro punto de tesis, ¿verdad? Estará regulado. ¿Y cómo ejecutar un tema de esos en caso de incumplimiento? Hay mucho tema. ¿Y cuál es el comprobante que se tiene de ese contrato? Son como pequeños contratos, ¿verdad? Que sin embargo, si no están documentados o cómo probarlo en un juicio, ¿verdad? Ese tema es bastante complicado. Otro de los temas que acaban de regular y que acaban de prohibir, creo que fue ayer, ¿verdad? Ustedes están más al día que yo, ¿verdad? Tienen un poquito más de tiempo, considero, son más diestros en el tema de la tecnología, ¿verdad? Acaba de aprobar el Congreso de la República prohibiendo a los prestamistas, ustedes ya saben, para no decirles, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, eso acaban de regular. Existía una laguna de ley. ¿Será que no se está violando un derecho, verdad? Con esa, pero bueno, entonces, ¿y cómo se hacía? ¿Cómo suplir ese tema, verdad? ¿Y cuáles son los medios que la ley nos da para poder suplir? Los estudiosos del derecho incluyen que las leyes son insuficientes para la solución de la gama de conflictos de intereses que se plantean diariamente en los órganos encargados de dirimir estas controversias. El legislador, ya sea por imposibilidad de prever, ¿verdad? Imposibilidad de prever el futuro, prever todas las hipótesis o intencionalmente se deja vacío para posteriormente favorecer a oscuros intereses. Algunos hacen ese tema, ¿verdad? Bueno, no lo vamos a regular, no lo vamos a aprobar y nos oponemos y se queda engavetado. Mientras tanto, ciertas personas aprovechándose de la situación, ¿verdad? De árbol caído, decía alguien por ahí. Vamos y seguimos. Entonces, integración de la ley es estar frente a la interpretación de las normas jurídicas en el que no existe precepto de ley aplicable. No hay una laguna. En caso que existen leyes, son obscuros, ambiguos o contradictorios. Obscuros, ambiguos o contradictorios. Estamos ante la integración cuando el hecho no fue configurado completamente y debe cumplirse, ¿verdad? El artículo número 2, que el artículo 2 de la ley del organismo judicial, preparen ese artículo, por favor, y le damos lectura, ¿verdad? En ese orden de idea, cómo suplir esos espacios, esos vacíos que están, ¿verdad? Cómo hacer para que sean aplicables, ¿verdad? Y más en procesal civil, ¿verdad? Y más en el tema mercantil, en el tema civil, tema notarial. Son esos cursos los que llegan aquí con nosotros, ¿verdad? En procesal civil. Y por eso procesal civil y mercantil, ¿verdad? Ya tienen su artículo 2. Por favor, alguien que le dé lectura al artículo número 2. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? No perdamos. Sí, licenciado. El compañero que habló primero, por favor. Dale, Roberto, dale, tú hablaste primero. Ok, gracias. Buenas noches, compañero licenciado. Artículos, fuentes del derecho. La ley es la fuente del derecho, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Gracias, compañero. Este tema, muchas gracias. Ya vieron 3 formas de solventar. Aparecen ya en la ley del organismo judicial. La ley principal, ¿verdad? La ley, debemos tener la observancia de la ley y tomando en cuenta la Constitución como primacía, ¿verdad? Luego las leyes ordinarias, ¿verdad? Y los convenios internacionales y posteriormente los reglamentarios y por último contractuales, ¿verdad? Salvo en derechos humanos, ¿verdad? Prevalece sobre la Constitución. Entonces, primero, la ley. Caso contrario, las jurisprudencia, ¿verdad? Las resoluciones contestes, ¿verdad? Consecutivos de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Constituye, y entonces ya ustedes ven ese tema, ya creo que dominan también ese tema, la jurisprudencia, porque eso se ha venido hablando y es base también de teoría general del proceso. Entonces, la jurisprudencia son resoluciones contestes consecutivos en el mismo sentido, ¿verdad?
y la costumbre en última instancia, ¿verdad? Eso más se ve el tema de la costumbre ¿verdad? En penal, en ese tema, ¿verdad? Para castigar inclusive el derecho consuetudinario, ese tema, también ya lo saben ustedes. Ahora en derecho mercantil, en derecho procesal civil, derecho mercantil y todo ese tema, ¿verdad? Debe existir medios de pruebas legalmente autorizado para el efecto. Mire, licenciado, pero el reconocimiento de deuda lo hizo, aquí siempre vienen, aquí nosotros constante ese tema, y decir, mire, licenciado, el reconocimiento lo hizo mediante mensajes, aquí tengo, mire, 40 chats y aquí están. No es suficiente para el tema mercantil, ¿verdad? Debe ser de conformidad con la ley. Mire, licenciado, que yo le dejé el arrendamiento a mi mejor amigo de la casa y le dije de palabra todo, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? Juicio ordinario, ¿verdad? ¿Qué establece el juicio ordinario? En caso de no existir, ¿verdad? Proceso señalado para el efecto, se aplicará el juicio ordinario, ¿verdad? Y el juicio ordinario y el incidente, ¿verdad? Regulado en el 135 de la ley del organismo judicial. Lean ustedes, comparen esos dos artículos, la ley, la del juicio ordinario y la del 135, que se refiere a incidentes, está como que estuvieran leyendo el mismo artículo, ¿verdad? Da la impresión que están leyendo el mismo artículo. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos en el tema de incidentes. Que sin embargo, ustedes quieren aprender, pues ahí está la diferencia. La diferencia es de que en el juicio ordinario, para no dejarlos así, para avanzar, el juicio ordinario se conocen asuntos principales y en el incidente accesorios, ¿verdad? El artículo regula una parte, regula prácticamente lo mismo, que ambos procesos, ¿verdad? Solo porque uno es accesorio y el otro es principal, ¿verdad? Regula que cuando no tengan señalado, ¿verdad? Asuntos, se conocerá, ¿verdad? Si es principal, por el juicio ordinario; si es accesorio, por el de incidentes, ¿verdad? Tengan eso como principio, ¿verdad? Y guárdenlo y grábenselo, porque eso va a servir al momento de ejercer su profesión. Entonces, y también lo regula para el 2, el 10 también, el 11 regula, el artículo 11 de la ley de organismo judicial nos regula algo al respecto, ¿verdad? El 11, idioma de la ley, ¿verdad? Vamos de una vez al artículo 25 del Código Procesal Civil, para no estar, porque está muy, en el 11 está un poco ambiguo, en el 11-12 también está, pero vamos al 25, que establece 25 de Código Procesal Civil y Mercantil, así de manera rápida. Voy de una vez. Facultades del juzgador. Los jueces tendrán las obligaciones y atribuciones establecidas por el presente código, por el presente código, la ley constitutiva del organismo judicial. En segundo lugar, mire, cuando hay ley especial, prevalece la ley especial sobre la general. La ley del organismo judicial es general. Y el reglamento general de tribunales, mire, hasta ahí está. Esos son prácticamente las normas que deben regirse. Estamos prácticamente obedeciendo la estructura de la ley, ¿verdad? Karen levantó la mano. Creo que disculpe, licenciado, se marcó. Vaya, no hay ningún problema. Vamos entonces. Integrar cuando existen lagunas de ley. Vamos a ver qué sigue. Si no, les voy a abrir espacio para que ahí está. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Licenciado. Vale, estamos. Alex, Humberto, levantó la mano. Sí, Lick, mi duda es cuando se inicia un juicio ordinario y suceden usted decía los incidentes, pero tengo duda entre incidente y auto, disculpe. Incidente y auto. Es que incidente es un proceso pequeño paralelo al principal y el auto es una de las resoluciones que emite los órganos jurisdiccionales. Los órganos jurisdiccionales emiten 3 resoluciones. De ese tema ya hablamos con abundancia, pero ahí les va. Decretos, autos y sentencias, 141, ¿verdad? De la ley del organismo judicial. Son resoluciones, el auto, ¿verdad? Ahora, los incidentes son procesos paralelos al principal. Vale. Les voy a hacer referencia de otro tema, ¿verdad? Con respecto, dicen, proceso, un tratadista, ustedes van de repente y leen el libro, dice, un tratadista establece, el proceso es como el recorrido del tren de aquí de Guatemala a Escuintla. Llegando a Escuintla termina el proceso. Pero en el recorrido, o en auto, ¿verdad? En tren o en auto,
Pero llegando en el recorrido, por ejemplo en auto, digamos de la zona 1 a la zona 12, a la Universidad de San Carlos, el proceso es ese recorrido, y dice que de repente vamos, por ejemplo, de la zona 1 a la zona 12, vamos en la avenida Bolívar, y dice el tratadista, se pincha una llanta, ¿verdad? Y entonces nos detenemos, vamos y hacemos un proceso, bajamos del carro, ¿verdad? Hacemos paralelo a ese principal, nos vamos a buscar un pinchazo, tal vez hasta allá por el trébol, y nos vamos, pero el carro sigue detenido, el proceso principal sigue detenido, y se salen y van, buscan el pinchazo, después de buscar el pinchazo, reparan la llanta, ese es el incidente. Hubo algo y se desvió primero, ¿verdad? A resolver ese problema y ese incidente se resuelve en auto, ¿verdad? Entonces finaliza en auto. Resuelto el tema, regresan, ponen la llanta y continúa el proceso, ¿verdad? Se detuvo el proceso principal para resolver el incidente, ¿verdad? Justamente es eso, es un proceso pequeño paralelo al principal, ¿verdad? Es un proceso paralelo al principal. En algunos juicios, sí detiene el proceso, en otros no, ¿verdad? En otros juicios no. Ya lo vamos a ver cuando vemos los juicios, cada uno de ellos. Y pronto vamos a estar llegando, creo que justamente pasadito el primer parcial, vemos justamente incidentes, el proceso por la vía incidental y el proceso, ya iniciamos el juicio, ¿verdad? A desarrollar el juicio. Entonces vamos a ver ese proceso. Los incidentes, hay dos clasificaciones del 135, creo que está en el 137, ¿verdad? 138, establecen dos clases de incidentes, ¿verdad? De hecho y de derecho, ¿verdad? Los de hecho sí se prueban, los de derecho no se prueban. ¿Por qué no se prueban? ¿Por qué no se prueban? No se prueban porque los de derecho son los que están en la ley. La ley le da inclusive plena prueba, ¿verdad? Y la forma de resolverlo. Entonces no podemos alegar que la ley está mal escrita, ¿verdad? Porque ya sería otro tema, ¿verdad? Bueno, espero haber contestado la duda, ¿verdad? El incidente es un proceso paralelo al principal. El juicio, el proceso, digamos, el juicio ordinario es el proceso principal, ¿verdad? Bueno, vamos entonces. Claro, gracias, Luis. Bueno, seguimos, gracias. Vamos. Ahora, mire, les dije, para no dejarlos en blanco, debemos tener la estructura de las normas. Ya sabemos, ya está más que analizado, creo, ¿verdad? En el artículo 9 de la ley del organismo judicial regula al respecto, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura? Pero aquí está la estructura para tenerlo, ¿verdad? Tratados y convenios de derechos humanos que está sobre la Constitución. Y luego está la Constitución, las leyes de carácter constitucional, ¿verdad? Ya sabemos, son 5, ¿verdad? Y luego las leyes ordinarias y los convenios internacionales tienen la misma jerarquía que las leyes ordinarias. Y las reglamentarias, las que siguen los reglamentos, y por último, las especiales, que son las contractuales. Esta les enseñaron ustedes, creo que en su introducción al derecho. Para no dejar ese tema en blanco, traje este tema, debemos ver la estructura. Ya, la estructura de las normas es esta, justamente debe prevalecer la Constitución sobre las demás leyes, ¿verdad? Y debe prevalecer esas 5 leyes de carácter constitucional sobre las leyes ordinarias. Nuestro Código Civil es una ley ordinaria, ¿verdad? Los convenios internacionales ratificados, aceptados, ratificados por Guatemala, tienen el mismo carácter de una ley ordinaria. Las reglamentarias son los reglamentos que contribuyen a desarrollar las leyes ordinarias. Si una ley, por ejemplo, el de la municipalidad, la ley del Código Municipal, ¿verdad? De la municipalidad, tiene un reglamento, pero si ese reglamento contradice al Código Municipal, no surte efecto el reglamento, ¿verdad? No puede ser superior a la ley superior, ¿verdad? Entonces, y los contratos no pueden hacer superior a la ley, ¿verdad? En ese sentido, justamente. Pero este tema también ya lo vieron. A manera de ejemplo y de no dejar el vacío, es que estamos viéndolo, ¿verdad? Y también porque el trabajo ahora viene sobre el que ustedes van y vean la estructura de el organismo judicial, porque están los magistrados de
de la Corte directamente, los magistrados de sala, y entonces si por razón de materia, cuantía, los de instancia, y luego los de paz, ¿verdad? Inclusive hasta el final, muy abajo aparece uno, ¿verdad? Que es un centro de conciliación, y no lo preside un juez, ¿verdad? Lo preside a veces trabajadores, creo que es un trabajador, una trabajadora o trabajador social, ¿verdad? El que lo está presidiendo, pero se recuerdan que les dije, mire, hay una fe pública judicial, ¿verdad? Y bajo esa fe pública judicial es que ellos están conciliando, ¿verdad? En ese tema. También, inclusive, algunas personas, después de conciliar bajo ese centro de conciliación o mediación, ¿verdad? Que está en cada uno de los órganos jurisdiccionales. Existe laboral, existe civil, existe penal, existe en todas las ramas del derecho, ¿verdad? Está ese centro de mediación. ¿Cuál es su finalidad? Pues inclusive depurar los casos que lleguen, ¿verdad? Todos aquellos casos que existe la posibilidad de conciliarlos, de arreglarlos, ¿verdad? Para no ir a proceso. Todo ese tema, entonces debemos ver la estructura y la función de cada uno de ellos, ¿verdad? A algunas personas les va a dar risa el trabajo porque algunos están en el juzgado, en los órganos jurisdiccionales y pues allá hay un estatuto, digámoslo, del organismo judicial y ahí está desarrollado el tema. Entonces, en ese sentido, y lo vamos a ver parte de eso, ¿verdad? Para tenerlo presente, porque existen personas, mire, licenciados, que yo presenté, me salió denegada la demanda, yo lo fui a presentar allá en el económico coactivo, ¿y qué está reclamando? Estoy reclamando el pago de una obligación, porque dice que todas las cosas que se reclaman en el económico coactivo se trata de dinero. En el económico coactivo. Y entonces se queda uno, mire, perdone, ¿de qué universidad salió, verdad? Entonces, la primera pregunta. Y ese tema, sí es cierto, es para reclamar una cantidad de dinero en el económico coactivo, que sin embargo, es para el Estado. El Estado, existe una obligación. Alguien dejó de cumplir con el Estado, ¿verdad? O incumplió con el Estado, y entonces se reclama por esa vía. Lo de nosotros es el juicio aquí prácticamente en la vía civil, no en el económico coactivo, en la instancia de civil. Por eso es de que se debe estudiar esa otra parte. Bueno, ya dejamos esto a manera de repaso, ¿verdad? Y seguimos con el siguiente punto, jurisdicción. Y el trabajo viene parte sobre este tema. Vamos a tratar de terminar inclusive jurisdicción y competencia en la siguiente clase, ¿verdad? Y vamos a ver todo este tema, pero hoy vamos a iniciar a desarrollar qué es jurisdicción, ¿verdad? ¿Qué es jurisdicción? Y vamos a avanzar todo ese tema, ¿verdad? ¿En qué consiste la jurisdicción? Mire, traje una imagen ahí para que no se nos olvide, ¿verdad? Porque aquí fácil, en un examen técnico profesional, una vez un compañero vino y le preguntó, dice, ¿cuáles son los poderes del Estado? Y el sustentante se quedó, y esto lo aprendemos desde tercero grado de primaria, pero corre y va de nuevo, ¿verdad? De tercero grado de primaria se nos olvidó, y corre y va de nuevo. Entonces, y dice, la facultad, ¿cuáles son los tres poderes del Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, legislativo y judicial. Son los tres, ¿verdad? Entonces, el ejecutivo ya saben que es el presidente y cuál es la función, administrar todos los bienes del Estado. El legislativo es el que legisla, emite las leyes, ese ya se la sabe. ¿Y el judicial? Entonces hace cumplir las leyes, ¿verdad? En ese sentido. Entonces nosotros como abogados, ¿verdad? Profesionales científicos del derecho, nuestra finalidad muchas veces es igual, ¿verdad? Velar el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Ante los órganos jurisdiccionales. Y venimos y hablamos de jurisdicción. ¿Qué es jurisdicción? Apunten, ¿verdad? Ese tema. ¿Se recuerdan? Leímos el artículo 2. Jurisprudencia y jurisdicción, ¿verdad? Son diferentes. Como dijo el compañero, incidente y autos son totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, jurisdicción y jurisprudencia son totalmente diferentes. ¿Se recuerdan de esas figuras, verdad? La jurisprudencia son resoluciones contestes en el mismo sentido. Jurisdicción es la facultad, ahí está, la facultad de administrar justicia que la ley encomienda al Estado. El organismo judicial
ejerce el cumplimiento de la ley en nombre del Estado de la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces, inclusive antes quité una diapositiva, pero estaba, ¿qué es Estado? Y entonces Estado, ¿verdad? 5 elementos del Estado. Eso lo vieron en su derecho administrativo. Mira hasta dónde vamos, derecho administrativo. Pero no los quiero confundir. Entonces vamos, mejor veamos jurisdicción, ¿verdad? 5 elementos del Estado, para no dejarlos en blanco, mire, 5 elementos. Territorio, ¿verdad? El órgano, digamos, territorio, la sociedad, ¿verdad? Las normas jurídicas, ¿verdad? La autonomía, y falta uno, se me fue, los 5 elementos del Estado. Hay 5 elementos. El ordenamiento jurídico, ya justamente uno, ¿verdad? La sociedad es el otro. Y entonces, la soberanía del Estado de la República de Guatemala, ¿la tiene quién? El pueblo, es el poder soberano, ¿verdad? Y entonces, el poder soberano la delega para su representación o ejecución en los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, y uno de esos lo vamos a ver hoy. Entonces, justamente, y por eso muchos tratadistas dicen, es la facultad que otorga el pueblo de la República de Guatemala a las normas para que el órgano jurisdiccional ejerza el cumplimiento de una obligación incumplida, ¿verdad? Justamente es esto, ¿verdad? Pero hay un sinfín de definiciones diferentes. La facultad de administrar justicia que la ley encomienda al órgano del Estado, el cual a través de un procedimiento determinado dirime controversias de carácter particular, cuya resolución definitiva adquiere efecto de cosa juzgada, siendo su fin primordial mantener la paz social. Cosa juzgada, ¿verdad? ¿Y qué es cosa juzgada? Cuando ya no existen más recursos, ¿qué? Interponer. O ya se presentaron todos, o se vencieron los plazos y no fueron presentados. El principio de preclusión. Ahí se recuerda. Mire cómo es que está la cosa. Bonito está, ¿verdad? Entonces, vamos. La facultad de administrar justicia que la ley encomienda a un órgano del Estado, el cual a través de un procedimiento determinado dirime controversia. Entonces aquí vamos a ver específicamente la facultad del organismo judicial. ¿Quién es? El organismo judicial, el juez de paz de allá de Huehuetenango, ¿verdad? Los cuchumatanes de allá de Huehuetenango hasta allá, Santa Eulalia, allá en Escuintla, pertenecen al organismo judicial. Y entonces ellos tienen jurisdicción, ¿verdad? Pero como la jurisdicción se divide, entonces ellos van a estar solamente en ese municipio. Pero veamos jurisdicción nomás, es el poder que le da el pueblo, o el poder que dan las normas, pues para no ir viendo hasta el pueblo, dejémosle las normas para que ustedes no se vayan a confundir. La idea es que aprendan este tema, porque también esto no es posible venir y presentar una demanda en Chimaltenango y el inmueble está aquí en Guatemala, ¿verdad? Ese es otro tema, ya se va a ver con respecto a la competencia. Pero jurisdicción proviene del latín que jurisdictio, que quiere decir acción de decidir el derecho. El Estado le corresponde la función de administrar justicia. Al Estado le corresponde la función de administrar justicia como consecuencia de la prohibición de que el individuo haga justicia por mano propia. Bueno, si no estuviéramos en el derecho romano, ¿verdad? Diente por diente, ojo por ojo, ¿verdad? Para evitar ese tema, entonces se le encomienda al organismo judicial, ¿verdad? Para velar el cumplimiento o la administración de la justicia, ¿verdad? Dice, la jurisdicción no es más que la función de juzgar. Es la función de juzgar que tienen todos los jueces. El 51 de la ley del organismo judicial establece lo siguiente. El artículo 51. Veamos el 51. Yo, si lo tengo rápido a la mano, leamos, ¿verdad? Está, artículo 51. Organismo judicial. El organismo judicial, en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme a la Constitución. Mire,
51 de la ley del organismo judicial. El organismo judicial en ejercicio de la soberanía, ¿quién es el poder soberano? Delegado por el pueblo, ahí está de una vez, ¿verdad? Delegado por el pueblo. Imparte justicia conforme a la Constitución. El pueblo la delega, conforme a la Constitución Política de la República, los valores y normas del ordenamiento jurídico del país. ¿Cuáles ordenamientos? Vimos la pirámide, ¿verdad? Es el ordenamiento jurídico de un país. Estamos, entonces, en la facultad que otorga al pueblo, ¿verdad? Ya saben, a través de las normas jurídicas al organismo judicial para juzgar, ¿verdad? Solo para juzgar y para promover la ejecución de lo juzgado. Y eso lo vamos a ver. 52, el siguiente artículo. Y nos vamos. Funciones del organismo judicial. Para cumplir sus objetivos, el organismo judicial no está sujeta a subordinación alguna de ningún organismo, autoridad, solo a la Constitución Política de la República y leyes. Tiene funciones jurisdiccionales y administrativas. Mire, jurisdiccionales y administrativas. El trabajo no vayan a ver la estructura administrativa del organismo judicial, porque ese es un tema administrativo. Aquí es solamente la jurisdicción, el poder que ejerce para juzgar y ejecutar la ejecución de lo juzgado. Bien, después del punto dice, tiene funciones jurisdiccionales y administrativas, las que deberán desempeñarse con total independencia de cualquier otra autoridad. Total independencia de cualquier, sin intervención del presidente, y eso lo usa la señora fiscal, ¿verdad? Como banderita, dice yo solamente la ley y nada más que la ley y solamente la ley, ¿verdad? En ese sentido. Las funciones jurisdiccionales del organismo judicial corresponden fundamentalmente a la Corte, ¿y quién? La Corte Suprema de Justicia. Corresponden fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales que a ella están subordinados en virtud de las reglas de competencia por razón de grado. Mire, ya inicia la división. Grado, cuantía, territorio. Está bonito, ¿verdad? Grado, mire, y ese, por razón de grado, muchos tratadistas no hacen referencia, pero la ley sí lo hace. El artículo, ya saben, ¿verdad? 52 de la ley del organismo judicial. Y sigue, ¿qué es jurisdicción? Siguen conceptos. Couture establece que jurisdicción es la función pública realizada por órganos del Estado, con las formas requeridas por la ley, delegada por el poder soberano, por acto de juicio que determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factible de ejecución, Y siguen, ¿verdad? Hay más definiciones. Bueno, aquí están dos más y ahí terminamos. Si ustedes van y leen, ¿verdad? Hay como 10, 12 definiciones diferentes y comentarios, ¿verdad? Pero si ustedes entienden ese tema, Gerson Carías, ¿qué dice el compañero? Vamos. Levanto la mano. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches. Cabal, así, haciendo mención a lo que usted estaba mencionando de la cuestión de los artículos, también no tenemos que olvidar que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 203, en el tercer párrafo, también define lo que es la jurisdicción, y haciendo alusión que lo que usted mencionaba de los jueces. Entonces, yo siento que la definición que yo me aprendí para estudiar para el privado, pues yo me lo aprendí que es la potestad que tienen todos los jueces y tribunales en el país para juzgar y promover la ejecución, para conocer algún litigio. Entonces, la jurisdicción no es más que esa competencia que el Estado le da a los jueces para administrar justicia. Excelente. Estamos, compañero, está bien. Ya les decía yo, hay varias definiciones, cada uno pues aprende las definiciones, ¿verdad? Y la idea es dominar las definiciones y no hay ningún problema. Se puede explicar de cualquier forma. Es cierto, en la Constitución Política de la República están todas las materias, ¿verdad?
está la función de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Solo hace mención, él cobija, digamos, todas las ramas del derecho, ¿verdad? Si no estuvieran en la Constitución, es inconstitucional, ¿verdad? Ese tema. Entonces, están en la Constitución también las funciones, así a grosso modo, están porque son las que le dan sentido a las demás leyes, ¿verdad? Primero la Constitución, y por eso decía yo, mire, el ordenamiento jurídico es la Constitución, ¿verdad? Y como la Carta Superior. ¿Qué es Constitución? Por cierto, ¿qué es Constitución? Apréndanse la definición. Si le pregunto, estoy seguro que no me contestan qué es Constitución. Entonces, para la siguiente, ¿verdad? Constitución, ¿verdad? La función, cierto, lo que dijo el compañero, ¿verdad? Es cierto, la función jurisdiccional, ¿verdad? Le da a los jueces, le da al organismo judicial, por eso, más que todo, al organismo judicial. Toda vez que el organismo judicial están los jueces oficiales notificados, todos inclusive tienen una función y luego la divide, ¿verdad? ¿Cómo se divide esa jurisdicción? La divide por materia. Otros dicen, le pone límite a la jurisdicción, pues eso lo vamos a ver, ¿verdad? Sigamos porque nos hace falta terminar jurisdicción, ¿verdad? La función jurisdiccional es la facultad otorgada por el poder soberano, el pueblo, a través de las normas jurídicas, los órganos jurisdiccionales para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, para resolver un conflicto, para juzgar, para conocer, porque deben conocer, ¿verdad? Y promover la ejecución de lo juzgado. ¿Qué quiere decir? Bueno, dictaron una sentencia, por ejemplo, en un juicio ordinario, que hacen declarar un derecho, que existe un derecho, y si no cumplen, entonces nos vamos al juicio ejecutivo. Ejemplo, fijación de pensión alimenticia, lo más común, fijación de pensión alimenticia. Se fija la pensión alimenticia y entonces termina el juicio. Pero y si, por ejemplo, digamos que están demandando al padre del menor, ¿verdad? Y él simplemente se queda de brazos cruzados y no puede, ¿verdad? Y entonces, ¿qué debe hacerse? No podemos, bueno, la madre ahí, pues bueno, nos quedamos con los brazos cruzados esperando, tal vez él, por obra del Espíritu Santo, venga a cumplir, ¿verdad? Y darle, por ejemplo, lo de los alimentos, ¿verdad? A su hijo. Debe ejecutarse, entonces se inicia el juicio ejecutivo, y eso está en la ley, y promover la ejecución de lo juzgado, ¿verdad? Entonces existe. Como estamos en civil, estamos viendo, regresamos y vamos a civil, ¿verdad? ¿Y qué establece? Jurisdicción, artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil. Jurisdicción de los jueces ordinarios, ¿verdad? Mire, jueces ordinarios, jurisdicción de... Mire, ¿y cuáles son los jueces ordinarios? ¿Verdad? ¿Cuáles son los jueces ordinarios? No existe Corte Suprema, existe magistrados, existen jueces de primera instancia, de paz. ¿Y cuáles son los jueces ordinarios? ¿Verdad? Eso fue materia de pregunta para un examen y se ponchó el compañero, ¿verdad? Un técnico profesional. Y entonces, ¿cuáles son los jueces ordinarios? ¿Verdad? Mire, los jueces ordinarios son los jueces que están establecidos en la ley. Esos son los jueces ordinarios. Así que, Sandra Elizabeth, vamos. Perdón, Eli, que es que voy conduciendo y se me cayó el teléfono. Bueno, está bien, no hay ningún problema. Estamos, entonces seguimos. Con cuidado, ¿verdad? Al conducir. Jueces ordinarios son las que están reguladas en la ley, las que están en la ley. Son los jueces ordinarios, porque no pueden ser juzgados por jueces especiales, dice, que no pueden ser juzgados. Queríamos un nuevo órgano jurisdiccional que nos juzgue a nosotros. No se puede, salvo arbitraje, pero ese es otro tema, ¿verdad? Salvo arbitraje, pero no podemos crear un tribunal diferente. Entonces, debemos ir por los jueces ordinarios. Artículo 1 del Código Procesal Civil, ¿va? La jurisdicción civil y mercantil, procesal, derecho procesal civil y mercantil. Entonces, la jurisdicción civil y mercantil, salvo las disposiciones especiales de la ley, serán ejercidas por los jueces ordinarios, otra vez, jueces ordinarios, de conformidad con las normas de este código. ¿Se dan cuenta? Y por eso les estaba diciendo que, bueno, entonces investigan el trabajo, investigando los jueces ordinarios, ¿verdad? Ahí está. Punto de tesis, si desean, ¿verdad?
Y la ley establece juez ordinario y no existe, y vienen a desarrollar un punto importante sobre ese tema. Entonces, ya vimos que jurisdicción es la potestad del Estado de juzgar. Potestad del Estado de juzgar. Elementos de la jurisdicción. Subjetivo, formal, material, ¿verdad? El material se divide en principal, secundario, ¿verdad? En ese tema. Creo que me confundí al seguirle poniendo incisos, pero solo son 3, ¿verdad? Subjetivo, formal y material, ¿verdad? Principal. Existen otros tratadistas que tienen otra clasificación diferente, ¿verdad? Para mejor entender está esto. Subjetivo los integran los sujetos, ¿verdad? ¿Quiénes son los sujetos que participan, ¿verdad? En ese tema. Los sujetos que permiten indicar la presencia de la jurisdicción, siendo estos los jueces, las partes, los terceros. ¿Sobre quién se ejerce esa jurisdicción? Sobre las personas, ¿verdad? Al alcance, ahorita estamos viendo solamente jurisdicción, no hemos visto competencia. Y vamos a ver competencia, ¿verdad? ¿Cómo se divide la competencia, ¿verdad? Formal. Concierne el procedimiento y es el método de debate con que opera la jurisdicción. Se refiere ese formal al procedimiento. ¿Qué procedimiento? Al proceso regulado en la ley. No podemos salir del procedimiento, de las formas reguladas, de la forma del proceso, ¿verdad? Están reguladas los procedimientos. Por eso, proceso, conjunto de etapas concatenadas, conjunto de procedimientos concatenados. Usted se puede decir de cualquier forma, ¿verdad? Formas diferentes. Material, conformado por el contenido y fines de la jurisdicción. Y son principales y secundarios. Fines, material, conformado por el contenido y fines de la jurisdicción. 1, principales, el interés público. 2, fines, ¿qué persigue? 1, principal, el bienestar social, pues, la paz social, que no haya conflicto, porque de la nada, se recuerdan ustedes de Sololá, ¿verdad? El lindero de un municipio puede iniciarse hasta inclusive la división del país, ¿verdad? Se recuerdan con el tema ya en plena pandemia y en estos temas que inclusive el Estado, digámoslo así, de los altos integrados por San Marcos, que es Altenango, Quicheito y Huehuetenango, dijeron, mire, vamos a crear una división, mejor creemos un Estado diferente, ¿verdad? En ese tema. Entonces, por eso su finalidad, la finalidad principal del órgano jurisdiccional es mantener la paz social. La paz social. Y secundario, es el interés privado de la composición de los litigios. Componer un litigio. ¿Cómo componer un litigio? Disolverlo, pues arreglarlo. De alguna manera, alguien debe cumplir. Pues, como dijo alguien, hay un perdedor siempre, entonces debe haber. O de repente ganamos todos, ¿verdad? Porque aclaramos un derecho. Pero ese ya son los tipos de sentencias y hasta ahí lo vamos a ver en su momento. Conforme a este elemento material, es importante recalcar que más que la solución del conflicto entre las partes particulares, entre los particulares, la función jurisdiccional pretende el mantenimiento de la paz social. La finalidad es la paz social, ¿verdad? En ese orden de ideas. Ahora viene otro tema, pero en ese tema creo que nos vamos a quedar aquí. Previo a irnos, quiero que viéramos un poquito el tema del trabajo. Voy a ver si puedo compartir pantalla con respecto al tema del trabajo, toda vez que también tiene ponderación, ¿verdad? Entonces, ¿quedó claro hasta aquí antes de cambiar? Porque nos toca ver un poco más del tema de jurisdicción, ¿verdad? Y luego competencia. Bueno, unas manos levantadas, el pulgar levantado dice que sí, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de cambiar, ahorita voy a cambiar pantalla, por favor, y voy a tratar de compartir el tema del trabajo. Ya está el trabajo en Classroom, ¿verdad? Ese tema. Ya está el trabajo en Classroom, ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Algunos. Y eso fue inmediatamente justo
preguntó antes de ingresar a clase, a esta clase. Entonces, creo que estoy compartiendo, ¿verdad? Ya pantalla. Sí, Lick, ya se ve. Bueno, vamos entonces. Veamos el tema del trabajo. Tiene relación con esto. Inclusive, en la siguiente clase, el lunes, vamos a avanzar parte del mismo trabajo y cuál es la finalidad. Ya les dije, de alguna manera, aprendemos todos, ¿verdad? Bueno, yo estoy ejerciendo, pero también aprendemos. De ustedes adquiero conocimiento. Está el compañero también que nos está apoyando, ¿verdad? También aprendemos. Va. Ahora, el trabajo. Ahí está el trabajo. Trabajo de investigación para toda la clase de forma individual. Mire, porque nos acostumbramos de forma virtual y todo en computadora, ahora lo pedí a mano, ¿verdad? Debe investigar de forma individual los siguientes. Adjunto, mandé un tema, adjunto a la presente, encontrará un ejemplo del organigrama del área jurisdiccional del organismo judicial de la República de Guatemala que hay en el adjunto. Supuestamente esta es la estructura. Si ustedes de alguna manera, algún compañero, por eso le digo, yo no tengo empacho, yo les voy a revelar el secreto de los juicios si fuera el caso, ¿verdad? Y entonces, para que no se queden investigando dónde está y después no saben, la idea es que aprendan, ¿verdad? Que estas son las instituciones. Organigrama del área jurisdiccional del organismo judicial. Conste que dice jurisdiccional, no dice, porque existe también en la ley del organismo judicial organigrama del área administrativa del organismo judicial. Y deben tener en cuenta eso. ¿Dónde está esta estructura? Manual de organización institucional. Inclusive ahí lo tiene desarrollado, ¿verdad? Este tema. Con eso van a saber dónde van a presentar su demanda, si están en cierto lugar, en cierto territorio, inclusive hasta regula algo de cuantía, ¿verdad? Y ustedes investigan ese tema, ¿verdad? Y aparece, ¿verdad? No, yo traté de poner lo más claro posible esta página, pero no pude, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero el manual del organismo judicial también está en las redes. Ahí está entre esas dos líneas que están, ahí dice manual de organización institucional del organismo judicial. Está, y entonces, por favor, hagan eso. Ahora regreso. ¿Qué más sigue? Dice, debe desarrollar según la estructura, la función, porque eso así está regulado ahí, ¿verdad? La función de las atribuciones respectivas de cada órgano jurisdiccional que lo compone y que se indica la forma de conocer y resolver judicialmente. Eso está ahí y no es mucho, ¿verdad? El tema, ahí lo desarrolla ese manual, ¿verdad? Y entonces viene, tomar en cuenta la competencia de cada uno de los órganos jurisdiccionales establecidos en la ley. Hasta les puse los artículos donde es que están regulados, ¿verdad? Artículos 57, 58, 59, 74, 75, 86, y ahí están de la ley del organismo judicial, el artículo del 1 al 23 del Código Procesal Civil, porque estamos viendo procesal civil. Entonces, y la vez pasada, la última vez les dije en clases, mire, lean los artículos del 1 al 23, y ustedes apuntaron, ¿verdad? Ahora ya saben para qué, ya más o menos leyeron, ya le dieron una ojeada a la ley y ahora ya saben, ¿verdad? Forma de entrega, mire, de forma escrito a mano, la escritura debe ser a mano, ¿verdad? Escaneado en PDF, lo suben, ¿verdad? Forma de entrega, Classroom. ¿Por qué? Copy-paste, la mayoría de compañeros los hacen así, ¿verdad? Y entonces después, mire, uno llega a clases y le pregunta, mire, ¿hizo su trabajo? Sí, ¿verdad? Y después, mire, ¿cuál es la conclusión de su trabajo? Y nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Entonces, lo que quiero es de que para esto se usa cuando ustedes se gradúan, ¿verdad? Salen en la calle, si no dominan, no manejan el tema, esto les va a ayudar un montón. De forma escrita a mano, ya sabemos, Classroom. Contenido, carátula, porque todos los escritos del organismo judicial no tienen ni siquiera introducción ni nada, ¿verdad? Una cosa que no agregué aquí es las páginas tamaño oficio. No existe para el abogado tamaño carta, ¿verdad?
salvo los medios de prueba. Nuestros escritos van en tamaño oficio. Entonces aquí, tamaño oficio, ¿verdad? A mano, carátula, una página, solo para identificarlos a ustedes, ¿verdad? Cuerpo, 8 páginas, miren, no es tan grande. Conclusión, una página, porque ustedes deben decir, mire, sí, arribé la conclusión de lo siguiente. Fecha de entrega 16 de febrero del 2024. 16 es el viernes siguiente. Gabriela Cifuentes. Compañerita. Fuentes. Lick, perdone. Es que a mí no me termina de quedar claro. O sea, sobre el manual que nos adjuntó, debemos de Desarrollar agarrar. los esquemas que están. En otras palabras, desarrollar los esquemas que están, ¿verdad? Solo porque buscan el manual más claro, ¿verdad? De alguna forma, ¿verdad? Y ahí está. Ese Y entonces podría, por ejemplo, Cámara Penal. Corte Suprema, órgano superior, y conoce con respecto a tal, ¿verdad? Está en ese manual, inclusive está en ese manual. Es la ayuda que está. Y prácticamente aquí les estoy ayudando el trabajo, porque les debería dejar libre, ¿verdad? Que investiguen. Pero les estoy dando esto y esto está en las redes. Entonces, o sea, como yo lo entiendo y si no me corrige, sería, por ejemplo, busco qué es la Cámara Penal y cuáles son sus funciones y ya, y de ahí me voy a la Cámara Civil y así voy desarrollando cada una de las... Sí, cada una de las etapas que están ahí, cada una de las, sí, de cómo está dividida prácticamente el organismo judicial, ¿verdad? Las funciones de cada uno de ellos, pero las funciones judiciales de juzgar, ¿verdad? No administrativa, porque va en el tema administrativo hay un conserje, hay un no sé quién más, ¿verdad? El controlador que está y todo ese tema, ¿verdad? Aquí no. Entonces son funciones judiciales, o sea, ¿qué hacen en cuanto a los temas judiciales? Judiciales. Y está justamente en ese manual y caso para muestra de un botón, por ejemplo, el 57 inicia ese tema, ¿verdad? De la ley del organismo judicial. En el 57 inicia regulando con respecto a la, dice, la jurisdicción en general, funciones jurisdiccionales, establece, ¿verdad? El 57, el título que aparece, funciones jurisdiccionales. Mire, y en el 53 establece funciones administrativas. Las funciones administrativas no, esos cómo están integrados, que está el conserje, está el de limpieza, hasta ahí, les regula un montón, ¿verdad? En ese tema, administrativa no. Entonces va desde el 57, por eso para no perderse, vamos al 57, ¿verdad? También eso regula, inclusive distribuye la ley del organismo judicial, parte cómo está integrado, ¿verdad? Ese tema. Y ustedes van comparando ese artículo y si es necesario, concluyen, ¿verdad? En algo y aportan algo, ¿verdad? Considero que las funciones de la Corte Suprema de Justicia, considero que las funciones de los magistrados, ¿verdad? Porque inclusive los magistrados de sala, muchos están regionalizados, hablemos de Xela, ¿verdad? Está incluido en Xela, San Marcos está incluido en Xela, Suchitepeques está, inclusive parte de Quiché, sube a Xela, ¿verdad? En ese tema, y están estructuradas ahí, en ese tema. Pero, caso contrario, pues regulan, pueden desarrollar de conformidad con los artículos de la ley que ya están en pantalla, ¿verdad? Pueden tomar parte de la estructura que también está en la Constitución, ¿verdad? Que está más a grosso modo allá, que sin embargo también está, como dijo el compañero, ¿verdad? En ese tema. Vayan desarrollando cada uno de las instituciones que están aquí, ¿verdad? Y lo presentan, le toman, digamos, escaneo, primero como es a mano, escaneo, lo ponen en PDF y a subirlo en Classroom. Voy a abrir un espacio para recibir el trabajo en Classroom, ¿verdad? Así, y no le hice constar, pero el plazo es improrrogable, como el principio, improrrogable, porque en el juzgado normalmente no tenemos opción a decir, bueno, a las 10:05, a las 10 en punto es el examen, la audiencia, 5 minutos hay que estar antes, sino 15 minutos antes, ¿verdad? 10:05, no estamos, 10:03, no estamos, y rebelde, ¿verdad? Entonces, este tema es igual. ¿Cuándo finaliza? 16 de febrero. ¿Hasta qué horas, Lick? Las 24 horas, así dice la ley, ¿verdad? Los plazos se interpretarán la víspera del día siguiente, entonces hasta las 24 horas. Vamos a programar para poder recibir. ¿Pueden entregar antes? Sí, con gusto.
voy a tratar de abrir a partir del lunes, ya debe estar disponible para poder recibir su trabajo. Oscar Daniel. Licenciado, buenas noches. Disculpe, solo para saber si las hojas son blancas o en línea. El tema, normalmente aquí todas las hojas son blancas. Son blancas. No usen en línea, no podemos presentar en línea para el juzgado. Aquí estamos en procesal civil, es como que estuviéramos en el juzgado, ¿verdad? Todo es, en el juzgado se puede presentar una demanda a mano, sí se puede. Entonces, aquí hacemos a mano porque así, repasando, aprendemos todos. Gracias, licenciado. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Lic, si nos pasamos de las 8 páginas por el tema tamaño de letra, no importa. Tamaño de letra, bueno, dejemos un parámetro de ¿cuántas? 8 páginas, de 10 páginas, de 10 a 12, de 8 a 12 páginas, el cuerpo. Ah, sí, sí, porque como pueda que en unos tengan letra más pequeña y otros tengan letra más grande, entonces. La idea siempre, mire, hay un tema bien interesante que yo aprendí, hacer esos trabajos, mire, las diapositivas, hacer el resumen, se aprende un montón, porque cómo depurar, entonces hay que tratar de llegar a la cuota, pero para no complicarles mucho, dejemos el cuerpo de 8 a 12, ¿verdad? Estamos entonces. Este tiene punto, le vamos a dar 5 puntos al trabajo, Un trabajo presentable, bien hecho, cumple con los requisitos, y ya con eso, ¿verdad? Y vamos al examen. Bueno, estamos, compañeros, creo que nos extendemos un poquito, ¿verdad? Y nos vemos de forma presencial el día lunes en las aulas universitarias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.